ver la materialización de la innovación en el sector privado y es ver que un grande como la Bolsa de Valores de Colombia eh, pudo bajar, o sea, bajar porque todo el mundo lo veía como súper lejano y era por allá la Bolsa de Valores de Colombia en la 72 con séptima, pero bajar a las regiones. Vimos el presidente de la bolsa, Juan Pablo Córdoba, estuvo en Colombia 4.0, estuvo en, ¿cómo se llama el otro de Mintic? Ay, no me acuerdo. Estuvo en diferentes escenarios, estuvo en Colombia FinTech, hablando de estos nuevos esquemas de financiamiento y ver que a la final acercamos a la bolsa, a las pymes y digamos al sector real. Entonces eso fue como súper, súper bonito y bueno, o sea, estamos en un boom ahorita donde las fintechs pues tienen, digamos que un protagonismo. Entonces, bien interesante todo lo que ha pasado. Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a maximizar sus probabilidades de éxito a través de conversaciones con expertos y líderes que han remado en Arequipe también. El día de hoy tenemos una invitada muy especial donde estaremos hablando cómo innovar en entornos regulados y que realmente comúnmente se vuelve una excusa, que no, es que acá hay mucha regulación, entonces no podemos innovar. Pero creo que eso es un paradigma que hay que romper y la idea de este episodio es que lo puedan romper y compartirle también a esas personas que han dicho esas frases. Y para eso tenemos una invitada muy especial que es Andrea Mosquera. Andrea Mosquera tiene mucha experiencia en innovación, de hecho, antes tú no sabes, pero, o bueno, de pronto sí te acuerdas, pero cuando tú estabas en Impulsa haciendo Mega I, yo era una de las empresas y eso, básicamente, poder ser intraemprendedor, pues me cambió la vida literalmente. Entonces, también gracias por eso. Pero para todos los que no te conocen, ¿quién es Andrea Mosquera? Santi, muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias por esta invitación. Me encanta participar en este tipo de espacios. La pregunta tiene muchas respuestas. Bueno, yo soy Andrea Mosquera, soy una bogotana. Yo estudié ingeniería industrial en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Luego porque creo que ya luego lo vamos a hablar, tuve un primer contacto con todo el tema de innovación y me gustó mucho. Entonces estudié una especialización en el externado. Esa especialización se llama especialización en innovación para el desarrollo empresarial y era totalmente nueva, o sea, era como algo muy disruptivo. Seguí mi camino pues por todo el tema de innovación y emprendimiento hasta llegar a, a estudiar una maestría en el Tecnológico de Monterrey innovación, entonces era maestría en innovación para el desarrollo empresarial. Eso lo terminé pues en el 2024, complementando pues mis estudios. También tuve la oportunidad de estar en un curso específico de innovación abierta de emprendimiento corporativo de la ESADE. Y fue donde pues como que me enamoré muchísimo más de todo este tema de la innovación. Tengo aproximadamente 17 años de experiencia laboral. Casi que toda mi experiencia y toda mi carrera artística ha sido en el tema de innovación y emprendimiento, que como te lo indico, yo estudié ingeniería industrial y yo soñaba pues con ser una gerente logística o de producción, pero como que la vida me llevó pues por el camino de la innovación y la verdad es algo muy bonito que me ha pasado. Y eso te cuento. André, ¿qué te hizo enamorarte de innovación? Pues mira, particularmente mi historia es muy chistosa porque yo recuerdo que yo me gradué de ingeniería industrial y de verdad quería ser una gerente de logística o gerente de producción de una planta. Eh, no, recuerdo que tuve una entrevista en Nutresa y tuve una entrevista en Behringer y no pasé. Entonces dije como, ¿qué pasa? Bueno, y recuerdo que una amiga de mi mamá le dijo, oiga, la hija estaba buscando o estaban buscando en Colciencias, lo que es ahora el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, estaban buscando unas personas para em, ser como una nueva célula en Colciencias que hiciera una política pública específica para emprendimiento e innovación. Y yo caí ahí, pero fue como cosas de destino y porque tenía que estar ahí en innovación. Entonces envié mi hoja de vida y me dijeron, listo, venga y hacemos la entrevista. Recuerdo muy bien que mi primer jefe, que lo adoro bastante y si llega a ver este podcast, un saludo para Andrés Echeverry, él me entrevistó y pues yo le dije, bueno, yo soy recién egresada, soy ingeniera industrial, pues yo aprendo rápido y
deme la oportunidad, y me acuerdo que él me dio la oportunidad, constituimos un equipo de 5 personas para llevar a cabo, pues, eso fue como en el 2010, sí, eso fue en el 2010, para llevar a cabo, pues, como el diseño e implementación de política pública que promoviera la innovación y el emprendimiento de base tecnológica. Entonces ahí empecé todo este cuento, eso era totalmente nuevo, aprendí bastante de Andrés. Andrés, pues, es graduado de Harvard y él traía ya todo el tema del conocimiento de innovación. Entonces, como que fue un maestro y ya ahí empecé, pues, el enamoramiento. Era complicado porque, pues, Conciencias, pues, era una entidad o es una entidad pública en donde, pues, básicamente gustaba porque era de ciencia, tecnología y luego llegó el tema de innovación, pero era complicado la venta. Porque, claro, la gente no entendía, pero eso, innovación, ¿qué es eso? Innovación es hacer ideas o es tener ideas, pero ¿y usted cómo implementa esas ideas? ¿O es simplemente pegar papelitos en una pared y usted cómo logra implementar eso? O sea, como que no lo entendían muy bien y mucho menos para política pública. Entonces, esa fue una muy buena escuela para yo enamorarme de lo que es la innovación y el emprendimiento. No, no, creo que tienes el micrófono apagado. 100%. André, ¿qué es la innovación para ti entre ese mar de, de definiciones de innovación que hay? Pues mira, la innovación, pues digamos que tiene varias respuestas y varias orientaciones dependiendo de donde tú te muevas, pero para mí la innovación es hacer las cosas de manera diferente, es incursionar en el mercado, es pues obviamente salirse de la caja y pensar en cosas diferentes, es crear y aplicar algo nuevo o mejorado. Entonces, pues dependiendo, digamos, del enfoque que tú lo tomes, puede, digamos que tener diferentes aristas, pero para mí es como ese tema de incursionar en el mercado y de, como de hacer las cosas diferentes, ¿sí? Como de tener algo y decir como, venga, ya no hagamos esto así o mejorémoslo así y que eso abra un nuevo espectro para hacer las cosas diferentes. Cuando tú estuviste en Impulsa, André, cuéntanos, porque me parece importante contar un poco de ese proyecto de intraemprendimiento, porque cuando hablamos de esas, como hay múltiples definiciones, pues también hay múltiples maneras. Y según la definición que estás dando, esto aplicaría a cualquier empresa, a todas las áreas, o sea, de manera transversal, no es como algo que haga un único equipo. Entonces, cuéntanos un poco de eso, de intraemprendimiento corporativo y de Megai, que fue para que entremos en materia del capítulo. Perfecto. Luego entonces me meto un poco atrás, me voy un poco hacia atrás, porque en Colciencias creamos una serie de convocatorias de emprendimiento a base tecnológica y luego gestión de la innovación. Ya luego, después de eso, un amigo del ecosistema me dijo, oiga, están abriendo unas vacantes con un tema súper nuevo que es una unidad de innovación del gobierno nacional. Mándeme su hoja de vida y viene a trabajar acá. Y yo se la envié y sí, era totalmente nuevo. Recuerdo que pues la primer persona que lideró Impulsa Colombia pues fue Catalina Ortiz. Habían como 7 personas. Cuando yo llegué éramos como 13 personas, éramos muy poquitas. Y Cata había escuchado hace rato el tema de innovación abierta, o bueno, Open Innovation de Henry Chesbrook, que pues era como el padre de la innovación abierta. Y ya luego, Henry Chesbrook empezó a trabajar con otro personaje súper famoso que se llama Ken Morse, en donde empezaron a trabajar el tema de emprendimiento corporativo. Pero pues aquí en Colombia eso básicamente era totalmente nuevo. Ahí yo me acuerdo que cuando empezamos con todo el tema de Open Innovation, claro, veíamos la innovación de manera diferente, como te lo estoy diciendo, que era más que todo como un nuevo match entre un problema y una solución que crea valor, ¿sí? Así lo veíamos. Entonces comenzamos con el tema de innovación abierta, que igual también era totalmente pues nuevo aquí en Colombia. Comenzamos con un programa que recuerdo que era descrito en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno pues de turno y pues Catalina dijo como, venga, miremos a ver de qué manera podemos implementar esto, solucionando problemas y buscando solucionadores. Entonces como que esa fue otra escuela y empezamos con el tema de innovación abierta. Y ya luego, después de eso, pues claro, nos dimos cuenta que de la innovación abierta estaba muy ligado. Varias literaturas dicen que desde la innovación abierta se despliega el tema de emprendimiento corporativo. No lo veo ahora así, puede ser de diferente manera.
Y entonces dijimos como, bueno, ¿y qué tal si hacemos un programa de emprendimiento corporativo que tampoco no existía acá en Colombia, era totalmente nuevo? Entonces, ahí fue cuando yo tomo el curso de la ESADE con Henry Chesbrook, con Ken Morse y con otro personaje que no me acuerdo en ese momento cómo se llama, si no recuerdo el nombre. Y ahí pues como que se abre como un profundo conocimiento en todo lo que tiene que ver con innovación abierta y emprendimiento corporativo. Vuelvo a Colombia y empiezo a escribir los términos de referencia del programa. Comenzamos con mega innovadores y luego seguimos con mega emprendedores. O era al revés, no, creo que era al revés, mega emprendedores primero y mega innovadores. Entonces ahí pues básicamente, claro, yo apliqué todo lo que aprendí en Barcelona. Poco el tema era, ¿tú cómo le vendes a las grandes compañías y medianas compañías el tema de repensar su estrategia de crecimiento basadas en nuevas fuentes de ingreso? ¿Sí? Y que ese crecimiento estratégico de la compañía tiene que estar muy ligado a la estrategia de innovación. ¿Tú cómo le dices a la alta gerencia que se las sabe todas, que no se las sabe todas, que tiene que tener un acto de humildad y decir como, oiga, venga, tiene que empezar a diversificar esas fuentes de ingreso y que tiene que empezar a segmentar como esos horizontes de crecimiento? Pues porque obviamente la curva de una compañía es, nace, empieza a crecer, se consolida, llega al punto pues máximo y ya el declive, ¿sí? ¿Tú cómo no llegas como compañía a ese declive? Fue duro, pero siento como que las empresas que escogimos inicialmente 10 en el primer programa y luego 90 en el siguiente programa, que dijimos como, uy. Esas 10 primeras empresas fue un ejercicio muy bonito porque las escogimos multisectoriales, multiregionales y un poco aplicando la política pública. De ahí, algo muy, muy bonito es que se cambió pues el tema como el mindset y todo este tema cultural de encerrarse y de decir como simplemente yo voy a seguir haciendo lo mismo, simplemente yo voy a tener foco en el core de negocio, sino que las mismas empresas dijeron como, oiga, ¿y si hacemos cosas diferentes? Y si, recuerdo que en uno de los programas estuvo Frisbee, y ellos decían, bueno, ¿y si dejamos de hacer pollo y más bien hacemos otro tipo de cosas? Y si más bien empezamos a diversificar este tema del pollo, y bueno, y tú ahorita te das cuenta que ahorita han sacado una cantidad de productos, hamburguesas, ensaladas, y tienen muchos productos nuevos. Entonces, este programa lo que ayudó fue pues a que la empresa pensar un poco más en cómo su estrategia de crecimiento iba ligada a la estrategia de innovación, pero también ahí el emprendimiento corporativo puede invitar también a nuevos actores en la cadena pues, de abastecimiento de la cadena de proveedores y puede empezar a hacer alianzas, ¿sí? Entonces, es muy ganador. Así empezamos con Mega, creo que era Mega Emprendedores primero. Ahí se me olvida cuál era el primero, pero el primero era con 10. ¿Cuál es uno de los proyectos de Mega I o Mega E que recuerdas que más te hace sentir orgullosa? Eso fue hace rato y mi memoria me está fallando un poco, pero habían varios. Bueno, realmente en mi corazón quedó Frisbee, pues por todo lo que hacen y además que uno conoce esa compañía y uno, además que tuve el privilegio de conocer a don Alfredo y a doña Liliana, pues sus fundadores y uno dice como, Colombia necesita muchos don Alfredos y muchas Lilianas, pues como para emprender. Recuerdo mucho el tema de Frisbee en la parte de mentalidad, ¿sí? Porque ellos como que dijeron, venga, de verdad, si no hacemos pollo, ¿qué hacemos? Ese particularmente le tengo mucho cariño. Hubo otros, particularmente Levapan, con Sandra Hurtado, eso sí me acuerdo los nombres, está Sandra Hurtado, que ellos participaron en el tema de innovación abierta en Colombia Q4, pero Sandra siguió como en la línea de emprendimiento corporativo y ella pues es como muy estudiosa y quiso como indagar un poco más sobre ese tema. En la parte de Megaí, por ejemplo, el tiempo, recuerdo que participó y fue muy bonito porque el tiempo ya estaba en esa parte de declive, pues porque obviamente estaban las nuevas Gran medios de ejemplo. comunicación digitales, exacto. Entonces fue muy bonito sentarse con la alta gerencia, junto con los asesores que habíamos contratado, pues como para toda la facilitación pues del proceso, y ver que el tiempo decía, bueno, yo soy uno de los periódicos más importantes en la historia colombiana,
pero venga a ver y abramos las cartas y a ver qué hacemos. ¿Cuál otro estuvo ahí? Bueno, habían otras empresas como que no las conocía, por ejemplo, Inelco. Inelco es una empresa de Cali que ya debe tener por ahí como 90 años y era el sector eléctrico y energético y ellos también como que llegaron ahí, no los conocía y cuando llegaron, claro, obviamente como que se abrieron y empezaron pues como a mirar qué otras fuentes. Y lo bonito es que de ahí salió, de Inelco, sale como un spin-off del tema de energía, ¿sí? Del tema de energía de paneles solares y demás, porque se dieron cuenta que pues lo que ellos estaban haciendo hace 90 años, 80 años, pues tenían que renovarlo. eh, esa parte también estuvo bien interesante. Y obviamente ver el tema, como te dijera, como el tema regional, que cada uno implementa la innovación de acuerdo a su cultura organizacional y de acuerdo a sus raíces y de acuerdo como a su cultura regional, eso también fue como súper ganancia. André, hay paréntesis para las personas que están escuchando que es un spin-off. Un spin-off es una de las manifestaciones de emprendimiento corporativo en donde cuando la compañía identifica una nueva fuente de ingreso, junto con, puede ser con un nuevo proveedor, un nuevo aliado, o un solver, o un solucionador, spin-off lo que significa es que sale esa nueva fuente de ingreso, valga la redundancia, afuera, sale de la compañía para ser gestada como una nueva compañía, ¿sí? O sea, a la final, digamos que eso es lo que se espera que sea. Em, Aquí, específicamente en Colombia, sí hemos avanzado en el tema de spin-offs. Eso particularmente llegó en la teoría, porque las universidades gringas pues hacían ese tipo de manifestaciones de emprendimiento corporativo o de innovación. Sin embargo, aquí en Colombia recuerdo muy bien que en algunos de los proyectos que tuvimos en innovación abierta en emprendimiento corporativo fue muy complicado llegar a un acuerdo con las universidades por el tema de propiedad intelectual. Sí, entonces ahí como que eso fue un stopper para materializar los proyectos y demás. Pero digamos que inicialmente se comenzó pues con las universidades gringas y algunas empresas aquí en Colombia hicieron ese tipo de ejercicios de ese spin-offs. Mira que algo que yo reflexiono es, no sé si todas las empresas están listas, hay un nivel de madurez que yo creo que deben tener las empresas en términos de innovación para meterse a emprendimiento corporativo. ¿Cuál crees tú que es ese checklist de cosas que debe tener una empresa para saber, listo, estoy lista para dar este paso? Sí, comparto contigo tu apreciación, definitivamente sí, sí tienen que tener, digamos como mi checklist así rápido y que recuerde, pues uno, lo más importante es que la alta gerencia esté comprometida con este cuento, ¿sabes? O sea, si la alta gerencia, o sea, si una compañía crea un área de innovación y esa área de innovación es por allá metida en el sótano y que ellos hacen todo eso allá metido, eso no va a funcionar nunca. Sí, a la final el agente de innovación tiene que ser como un evangelizador, tiene que ser un comercial que permee toda la organización en torno a eso. Entonces, la alta gerencia, es decir, desde el presidente y la cúpula, el L2, tiene que estar convencido de que le van a apostar al tema de innovación. Dos, un tema súper importante, que es fácil decirlo y es algo bonito, pero es muy complicado de materializar y digamos, no medir, sino de materializar y de como de implementar, es el tema de la cultura. La compañía tiene que tener una cultura orientada hacia la innovación, ¿sí? No, tú no puedes, digamos, castigar, o la organización no puede castigar el fracaso, o no puede matar una idea, porque en las organizaciones a veces uno lleva una idea o un colaborador lleva una idea y, ay, no, otra vez con esa cosa, no es factible, no, eso no se puede. Entonces, eso es súper importante tener esa cultura abierta hacia la innovación. Tres, obviamente presupuesto, no solamente lo que te decía, o sea, mucha gente piensa que la innovación es simplemente las ideas y ya, y es algo de creatividad, o sea, pero la realidad es que para materializar esas ideas y la innovación sí se necesita presupuesto. Cuatro, se necesita que hayan como una serie de evangelizadores que permeen pues como toda la organización y que vayan diciendo, oiga, mire, haga las cosas diferentes, cambie ese mindset, mire este nuevo proceso. Y otra cosa es que
bueno, dos cosas más. Es que la empresa digamos que no sea cerrada en términos de, o sea, la empresa tiene que tener como una comunidad, red de proveedores, red de aliados, y que se dé cuenta que no, el lema de Colombia con cuatro de innovación abierta que teníamos era, las organizaciones reconocieron en un acto de humildad que no se las sabían todos, no me las sé todas, por eso necesito aliados para crecer. Entonces, eso es súper importante. Lo otro que te iba a decir es que se me olvidó, espérame, lo de la red de proveedores. Ah, bueno, y claramente que la compañía haga pues una vigilancia tecnológica o un benchmark, haga ese tipo como de revisiones de tendencias de qué es lo que está pasando en el mundo y en su sector específico. Oiga, el tema ahora pues de la inteligencia artificial o específicamente el tema de ahora de las fintechs, que hay todo el tema de Open Finance, pagos digitales, todo ese sector que requiere pues nuevas tecnologías emergentes, pues uno no puede estar ahí haciendo lo mismo, quitando lo mismo y haciéndose el ciego pues con este tipo de cosas. Mira que yo creo que el compromiso se materializa en presupuesto, 100%, y también las empresas, si ya supieran lo que tienen que hacer para vender más, pues lo harían. Entonces ese acto de humildad es más que necesario, o sea, es parte del proceso de identificar que pues, qué está pasando, alineado también con eso último que dijiste de tendencias, y es, oiga, si yo veo qué está pasando en mi sector, yo puedo ver en qué parte de la curva estoy, así como en el tiempo y empezar a ver, pues, mi negocio, cuánto tiempo más va a seguir en esa etapa de crecimiento y cómo me empiezo a preparar para eso, pues con innovación. André, para continuar la historia, después pasaste a Docenso, cuéntanos un poco de esta transición, como por qué cambiaste y demás, y para que empecemos a hablar también, porque entonces ahí uno dice la bolsa, uno se imagina algo súper regulado, de hecho, y lleva a los estudiantes a TRI para que conozcan todo lo que pasa detrás, eh, y para que conozcan de acciones también y inversión, porque me interesa también que aprendan de eso, pero uno se imagina una camisa de once varas, ¿sí? Como que hacer algo es diferente. Entonces quiero que hablemos un poco de eso, cómo realmente se puede lograr pues innovar en entornos donde parece que el marco regulatorio no deja. Sí, es duro. Mira, entonces yo en Impulsa duré 7 años, sí, un poquito más de 7 años. Em, pues la realidad es que el sector público tiene como sus retos, y pues obviamente ya habían he cambiado como muchos gobiernos de turno y pues bueno, digamos que ya era como lo mismo. Impulsa había perdido como un poco el foco en torno a esa innovación y a ese emprendimiento de alto impacto, ¿sabes? Pues esa fue la bandera inicial y que yo creo firmemente en que los países sí requieren innovación y emprendimientos de alto impacto. O sea, eso es clavísimo, clave, clave, clave para aumentar el Producto Interno Bruto, para crecer, para tener más desarrollo económico, más desarrollo empresarial y demás. Yo trabajé con una amiga y ella se le abrieron las puertas de la bolsa. Ella trabajaba conmigo en Impulsa en toda la parte de creación de instrumentos financieros para emprendimientos y demás. Y una vez me llamó y me dijo, oiga, necesito alguien que venda hasta un hueco y que conozca muy bien el segmento de las startups y de las pequeñas y medianas empresas del país. Y usted se los conoce a todos. Pues, claro, o sea, Impulsa, digamos, me dio ese regalo de poder viajar por todas las regiones, conocer una cantidad de emprendedores, empresarios. Entonces me dijo, la bolsa quiere hacer algo muy nuevo, no existe en Colombia, está muy regulado y la bolsa quiere salir de un poco de su zona de confort y crear una cosa nueva. Y yo, oiga, esto suena muy chévere. Empezando, Santi, que yo decía, bueno, espera un momento, ¿qué hace la bolsa? O sea, yo no tenía ni idea. Yo, venga, un momento, voy a googlear qué hace la bolsa. Claro, cuando yo empecé a investigar, pues porque obviamente yo, toda mi carrera artística estuvo pues en la parte del sector público, políticas públicas, creación de proyectos, de programas, y cero, cero en el ámbito financiero y cero en ese mundo capitalista. Y yo dije como, uy, no, pero la bolsa es un actor supremamente importante en la economía y en Colombia, o sea, mueve muchas cosas. Entonces le dije a mi amiga, cuénteme más, y dije como, oiga, este proyecto está una nota, este proyecto está único, está muy chévere, hagámosle. Me entrevistaron, obviamente yo era como un bicho raro, porque, bueno, no sé si todavía la bolsa, pero todo el mundo es como súper bien puesto. Y yo era como un poco más, pues, de la calle, de conocer a los empresarios, de hablar,
pero creo que eso gustó y claro, como era algo nuevo, pues necesitaban bichos raros. Entonces, así llegué a la bolsa. Eh, Inicialmente, pues mi amigo me dijo como, vamos a crear, éramos 4 personas inicialmente. Me dijo, vamos a crear la primera plataforma de crowdfunding financiero en Colombia. Y yo, wow. ¿Estás disfrutando el episodio? Pues ayúdame a que más personas puedan disfrutar y aprender de todos los invitados que tenemos, compartiendo este podcast y dándonos una calificación y comentarios. Eso nos ayuda un montón y no te cuesta nada. Comparte este podcast para que nosotros podamos seguir trayendo más invitados, mejores invitados que te permitan innovar en tu organización. Gracias. Lo primero, wow. Yo, bueno, súper retador. Y me dijo, listo, entonces necesito que en 6 meses me consiga 6 empresas que se monten en esto y solo tenemos un PowerPoint. Y yo, ¿en qué me metí? Esas 6 empresas era para venderles como que financiación. Que Exactamente. Sí, era empresas que estuvieran buscando financiación vía deuda y que básicamente quisieran ser los ratones del laboratorio, pues porque O sea, no obviamente había plataforma, no había nada. no había nada, no había nada. Yo no sé si tú te acuerdas de la película de la estrategia del caracol, que solo dejaron la fachada. Era algo como así, pero no había nada. A mí me tocó vender y nos tocó vender como con PowerPoint, porque la plataforma como tal, o sea, el MVP de la plataforma, se hacía, pero ya en el lanzamiento, cuando ya estaban los clientes montados. Entonces, fue súper retador. O sea, la verdad fue súper retador. Em, Recuerdo que entonces yo empecé a trabajar el 18 de marzo del 2019 en la bolsa. Ya ahorita, el próximo marzo, cumplo 7 años. Pues primero, Santi, yo soy ingeniero industrial, de números, pero no soy financiera. Entonces, un poco como entender el esquema del crowdfunding financiero, y cómo tú lograbas venderle a esas empresas de que la deuda les iba a salir a buen precio y que esa deuda era con mucha gente y era como hacer una vaca tecnológica, pero que tú le tenías que pagar a toda esa gente una rentabilidad. Bueno, eso fue muy duro y fue súper retador. Adicional, un año antes, no sé si te acuerdas que pues en la historia colombiana hubo DMG, pirámides, estamos raros, bueno, y de todo eso. Entonces, el año anterior, en el 2018, la regulación mm, sacó un decreto, que es el 1357 del 2018, el cual da vía libre a ejercer este tipo de actividades de crowdfunding financiero. O sea, lo reguló. Entonces dijo, plataformas que hagan este tipo de cosas tienen que estar reguladas y tienen que cumplir con una cantidad de cosas, A, B, C, D, hasta la F. Y particularmente aquí la Superfinanciera y la URF dijeron como, em, no le pongamos crowdfunding financiero a esta actividad, sino que la queremos llamar financiación colaborativa, ¿sí? Entonces, desde el 2018 está súper regulada. Obviamente, no se puede captar masivamente los recursos, porque eso es ilegal. Nosotros sí lo podemos hacer, pues porque somos legales 100%. Em, y eso trajo consigo, pues, una serie de requisitos y de cumplimientos de la normativa que, que son muy estrictos. Son muy estrictos porque al final tú, digamos que tienes y administras plata de mucha gente, ¿sí? Y mucha gente, te estoy hablando que en una campaña pueden haber 3.000 inversionistas, o sea, 3.000 personas. Entonces fue duro, pero bueno, afortunadamente, pues digamos que ahí saqué, yo nunca había sido específicamente comercial, pero claro, en Impulsa, en Conciencias, pues a ti te toca hacer la política pública, escribirla y venderla. Entonces, como que, no sé, saqué un talento ahí como oculto, en términos comerciales. Hablé con muchos empresarios amigos y le dije, oiga, vea, la bolsa está haciendo esto es totalmente nuevo, quiero serle honesta, eh, ya esperamos que salga muy bien, pero puede salir mal. Hay una probabilidad de que salga mal. Se trata de esto. La Bolsa de Valores de Colombia se quiere poner la 10. Nunca en sus 110 años que tiene, nunca había ofrecido un producto para las pymes, porque pues la bolsa siempre, su foco era el 5% de las empresas más grandes y poderosas del país, pero pues ¿qué pasa con el 95% de las demás? Ahorita creo que estamos como en un 3% las grandes empresas y un 97% las MIPYMES colombianas, que son las que representan y las que mandan pues el mercado colombiano. Entonces, como que la gente dijo, oiga, la bolsa, uy, pero la bolsa es muy chévere porque claro, la bolsa la veían como súper aspiracional, como algo
algo allá como inalcanzable. Entonces, pues los convencí, encontré 6 empresarios, divinos todos y super cracks, son unas empresas top, una empresa de biotecnología, otra empresa de software, otra empresa de IoT, ¿cuál era la otra? Otra empresa agroindustrial del sector panelero, entonces, y otra de metalmecánica. Entonces las invitamos, les hicimos pues como todo el proceso, tal como a ojos cerrados sin saber si esto iba a funcionar o no, y salimos el 20 de noviembre del 2019. Me acuerdo que invitamos pues como a todos los amigos del ecosistema, lanzamos la plataforma y yo dije como, no me las creo, o sea, la verdad, esto es algo totalmente nuevo en un segmento totalmente diferente. De hecho, cuando tú revisas los radares del sector fintech, que por lo general hay una empresa que los hace que se llama Finnovista, o una entidad, una organización, pues nunca aparecía el tema del crowdfunding, no aparece como tal financiación colaborativa, sino crowdfunding. Y ya pues cuando Ascenso empezó a generar como esa atracción, ya empezamos pues a tener pues como esa oportunidad en el mercado. Entonces fue bien interesante el comienzo de esto. André, a mí eso me encanta porque eso es como si fuera founding team de un intraemprendimiento, entonces conecta todo como todo lo anterior. Total. Y sobre todo, mira que lo que hemos hablado, o sea, la bolsa, me imagino, saca la cabeza y mira, oiga, hay una oportunidad en un volumen grande de empresas que no hemos explorado, que no hemos atacado y hacemos un experimento con 6 empresas para validar si esto puede funcionar y ahí sí empezamos. ¿Cómo funciona? O sea, en ese momento cuando iban a hacer las seis empresas, ¿cómo estaban de regulación? Porque es que acá yo me imagino que ustedes, parte de esa vigilancia, no solo tecnológica, sino también regulatoria, para ir monitoreando que se puede ir sacando productos en función de eso. Entonces, ¿cómo funciona ese proceso en esas 4 personas? ¿Quién se encargaba de lo legal y cómo interactúa? Antes de contestarte esa pregunta, dijiste algo súper valioso que se me olvidó comentarte. Entonces, la bolsa es una grandísima empresa que, para los que no saben, la bolsa es un grupo empresarial que se compone de 7 compañías. Entonces era un monstruo. Y claro, cuando vimos esto de Ascenso, esto era netamente un emprendimiento corporativo. ¿Por qué era un emprendimiento corporativo? Porque no le pegaba al core de negocio, sino era un horizonte de crecimiento 3, es decir, que no tenía nada que ver con el core de negocio, ¿sí? O sea, era cero adyacente. Em, y ahí, un tip de los que estábamos hablando es que la alta gerencia, o sea, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia en ese momento, que era Juan Pablo Córdoba, se montó y básicamente él era nuestro early believer y nuestro evangelizador y el que nos apoyó en absolutamente todo. O sea, él creía firmemente en esto. Entonces ahí uno dice, ah, vean, lo que uno decía en el sector público sí se cumple acá, ¿sí? Entonces, bueno, corto ese tema que me gustó que lo mencionaras. ¿Cómo nos repartíamos? Entonces, esas 4 personas que luego se fueron convirtiendo en 5 y luego en más, pues estaba Lina Parra, que Lina fue pues, la amiga que me llevó desde Impulsa a la bolsa. Ella era la directora del producto, la que pensaba, digamos, como tal en el modelo de negocio y la racionalidad de eso. Estaba una persona, María Beltrán, que era la encargada de crear la metodología y todo el ciclo de evaluación de empresas, ¿sí? Para escoger las empresas que iban a ser enlistadas en la plataforma. Había una persona que era la persona de marketing, pues porque como esto era totalmente nuevo, tú cómo explicabas que era financiación colaborativa, cómo explicabas el tema regulatorio, cómo explicabas el tema de funcionamiento, cómo atraías a los inversionistas, cómo atraías a demás empresas y demás. Y estaba yo en la parte comercial, que básicamente pues era un tema pues de venta y éramos, digamos, éramos como una célula en donde cada uno sí tenía su rol, pero promovíamos el tema de que todos apoyábamos todo. Yo apoyaba a la persona de marketing, apoyaba a Lina en la definición del modelo de negocio, apoyaba a María Angélica en lo que necesitaba, bueno, y ellos también me apoyaban. Entonces, fue literal como un equipo primario, pues, de un emprendimiento corporativo. Em, Eso, digamos que en lo que tiene que ver con la racionalidad del negocio y con la apuesta del mínimo producto viable. Nosotros salimos con el mínimo producto viable. Ahora, respondiendo a tu pregunta de, oiga, ¿y cómo hacen con el tema de normativa, legal, procesos? Pues eso, Santi, es la ventaja de tener un emprendimiento corporativo al interior de una grandísima compañía en donde tú puedes usar el back de la compañía. Entonces,
Tema regulatorio, nuestra área legal, que son unos tigres impresionantes. Tema de procesos, el área de procesos de la Bolsa de Valores de Colombia. Tema tecnológico, pues nos apoyábamos con el tema tecnológico, además que para los que no saben, la Bolsa de Valores de Colombia, aparte de ser una empresa súper importante para la economía colombiana, técnicamente la Bolsa de Valores de Colombia lo que hace es ofrecer la infraestructura tecnológica, es una empresa de servicios tecnológicos que ofrece esa infraestructura tecnológica para transar los diferentes valores y acciones de renta fija, renta variable, derivados, bueno, entre otros. Pues una empresa de tecnología, ¿sí? Que eso, por ejemplo, yo no lo sabía pues, al comienzo. Entonces, tema de tecnología, acá. Entonces, tú podías hacer uso de todo el back y pues obviamente eso, ahí tú dices como, claro, la teoría que uno veía con Ken Morse, con Henry Chesbrook, y que decían como, y también de la política pública, que siempre en la política pública se decía como súper importante que todos los instrumentos, por ejemplo, emprendimiento corporativo, innovación abierta, gestión de la innovación, bueno, en fin, muchas cosas, se pudieran hacer desde el sector privado, porque el sector privado tiene muchas cosas de esas. Entonces fue como, a mí me encantó pues como tener esta experiencia, porque yo decía, claro, la teoría, claro, el libro rojo de Henry Chesbrook, claro, esto de lo de Ken Morse, claro, entonces hizo todo sentido y la verdad que fue una experiencia muy bonita porque dije como, bueno, vi materializado lo que uno quería hacer en la política pública desde el otro lado. Entonces así fue como comenzamos. André, me encanta esa historia y también sobre todo porque en ese tema de intraemprendimiento, mira que lo mencionaste y es, si yo tengo las capacidades, tengo una ventaja, pero si tuvieras, y no quiere decir que hubiera sido necesariamente así, no sabremos. Empezado con cuatro locos, no dentro de la bolsa, sino con los mismos cuatro fuera de la bolsa, hubiera sido mucho más complicado, mucho más la remada en Arequipe, ¿sí? Porque las capacidades realmente te permiten validar, no tener unas inversiones tan altas mientras va montando el modelo para que sea rentable. Entonces, eso, lo que se llaman activos ocultos en las organizaciones. Bueno, André, ¿cómo llegaste a directora de Adocenso? Bueno, no hemos dicho, ¿no? Pues Esta plataforma se llama Adocenso. sí, la plataforma de la Bolsa de Valores de Colombia se llama ascenso.com. Ahí Ah, le bueno, ahí nos cambiamos. sacas de una duda porque yo digo Adocenso y hay gente que Sí, dice, nuestros amigos marqueteros se pusieron muy creativos, entonces crearon Ascenso, pero entonces en vez de la S se cambió por un 2 porque se necesitan dos para crecer en la plataforma. Uno, las empresas y dos, los inversionistas. Entonces es como una gran comunidad, pero nos costó mucho trabajo posicionar ese nombre porque nos dicen Accendo, a Docenso, a Tu Censo, a... Claro, nadie, pues porque tú cómo lees ahí ese 2 atravesado es difícil. Entonces, la plataforma se llama ascenso.com. Este año, en noviembre, pues cumplimos 6 años en el mercado. Fuimos los pioneros en esto y la verdad es que orgullosamente y sin nada de vanidad decimos como, orgullosamente nos sentimos pues como muy halagados pues porque esto no existía en nuestro país. A formas, digamos, de ese estilo sí existían, pero no reguladas. Ya aparecemos en la foto del sector fintech con una participación del 96% en el segmento en la categoría de crowdfunding financiero. Ahorita ya tenemos dos competidores adicionales, uno que se llama Inversiones Bloom, que también está liderado por una mujer, que es Marjorie, y otro que acabó de salir hace como 4 meses, que se llama Terrenta. Pues nació así, Santi, y con motivo pues de la integración de las bolsas de Colombia, Chile y Perú, que se creó un holding regional que se llama ahora NUAM, pues trajo consigo como una serie pues de cambios y digamos como de focos adicionales. Lina sale de ascenso este año a asumir un nuevo rol súper importante en NUAM como gerente de incubación e ideación pues de NUAM. Y básicamente como que me deja el legado a mí este año de ascenso y pues continuar pues con este tema. El año pasado creamos junto con ella, la verdad es que nosotros fuimos como las dos co-founders de esto. Creamos la plataforma, que la plataforma, pues para los que no la conocen y los invito pues a conocerla, es una plataforma de crowdfunding en donde no nos estamos inventando la rueda. Aquí no se hizo, digamos, una innovación súper disruptiva, ¿no? En Colombia, digamos que sí, teniendo en cuenta el mercado que había, es nueva,
Pero básicamente tú juntas en una plataforma las dos necesidades, una necesidad que tienen las MIPYMES colombianas de financiar sus proyectos productivos, empresariales, estratégicos, y las conectas con una comunidad gigante. Ahorita ya tenemos más de 15.000 personas que están dispuestas a prestar la plata a los empresarios. Esa era la línea de deuda que en la teoría se conoce como crowd lending, que esto ya lleva pues un poco más de 40 años en los ecosistemas internacionales. Aquí llevamos 6 años, orgullosamente. Y, pero dijimos el año pasado, oiga, pero no todas las empresas necesitan deuda, ¿sí? Hay empresas que de acuerdo a su dinámica y de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a su necesidad, necesitan capital para crecer. Entonces es así como el año pasado, junto con Lina, sacamos dos líneas de negocio o un capítulo que se llama Crowd Equity, que tiene que ver con acciones puras y duras, como lo hace la bolsa con las grandes empresas, pero ahorita ya trayéndolo al sector pyme. Y un nuevo capítulo pues de notas convertibles, que es un producto bien especializado, que ese todavía está pendiente, digamos, un permiso ahí de nuestro regulador de la superfinanciera. Y así es la historia, pues como te digo, ha sido como de muchos cambios. Pero pues ahí vamos. Ya en este momento tenemos 225 campañas exitosamente financiadas en la plataforma. Hemos movilizado aproximadamente más de 27 millones de dólares en la plataforma, que es un montón de plata. Dios mío, qué responsabilidad. Y nuestra comunidad de inversionistas, pues que ya superan los 15.000 inversionistas. Lo bonito de este tema, y con esto ya cierro y te doy la palabra, Santi, ver la materialización de la innovación en el sector privado, y es ver que un grande como la Bolsa de Valores de Colombia eh, pudo bajar, o sea, bajar, porque todo el mundo lo veía como súper lejano y era por allá la Bolsa de Valores de Colombia en la 72 con séptima, pero bajar a las regiones. Fuimos, el presidente de la bolsa, Juan Pablo Córdoba, estuvo en Colombia 4.0, estuvo ¿cómo se llama el otro de Mintic? Ay, no me acuerdo. Estuvo en diferentes escenarios, estuvo en Colombia FinTech, hablando de estos nuevos esquemas de financiamiento y ver que a la final acercamos a la bolsa, a las pymes y digamos al sector real. Entonces eso fue como súper, súper bonito y bueno, o sea, estamos en un boom ahorita donde las fintechs pues tienen, digamos que un protagonismo. Entonces, bien interesante todo lo que ha pasado. Mira que yo creo que es un sector que se va a mover un montón. Puede estar en Colombia Tech Week en unas visitas en unas empresas que están viendo como todo el tema de Open Data y eso que estabas diciendo y con toda la integración. Entonces creo que conclusión de esta parte es, para innovar en entornos regulados hay que estar muy cerca de la regulación, tener la capacidad para hacerlo y cumplir pues, de la mejor manera, pero no verlo después de la innovación, ¿no? Sino como paralelamente, porque pues puede ser algo que, de hecho, yo vi plataformas también que cerraban porque decían, no, eso no cumple con el regulador, entonces puede ser el riesgo crítico en ese proceso. Entonces, me parece increíble, Andrea, aprovechando también acá en el podcast y pensando, te voy a proponer para llevar a los estudiantes allá, porque es un ejemplo perfecto de desarrollo de negocios digitales, mapeando oportunidades y carreteras de crecimiento. Entonces, me voy a tomar el atrevimiento de pedirte que podamos visitar Ascenso con los estudiantes de desarrollo de negocios No, digitales. y mira que la semana antepasada tuvimos, junto con la EAN, ellos traían unos estudiantes de intercambio de una universidad de Guatemala. Y entonces, claro, lo sexy de la bolsa es, o digamos, lo icónico, es esa rueda, la rueda donde se transaban los valores. Obviamente ahorita ya no funciona, pues porque ya todo es digital. Tú imaginarte que allá la gente con sus papelitos y es muy chévere, entonces los invitamos allá, hablamos un poco de la bolsa, pues para que conocieran y hablamos de ascenso. Entonces, bienvenidísimo siempre a la bolsa. De una, André. Y aparte porque lo que te digo, la gente, seguro como tú, como yo, no sabe qué es la bolsa y uno porque debería tenerlo en su radar para invertir y parte de la pensión está invertida en acciones y eso qué es. Y todos queremos ser dueños de empresas, pero podemos ser dueños de otras empresas. Entonces me encanta la labor que estás haciendo y me toca preguntarte en estos 7 años, ¿cuál es la remada en Arequipe que tú dices, uy, aquí casi se fue todo al carajo? Em, yo creo que es un tema, esto es un tema muy como de tener fe y esperanza. El tema regulatorio, em, aquí en Colombia pasa que el mercado avanza más rápido que el tema regulatorio. No solamente en el sector fintech o de temas financieros. Yo lo viví en Colciencias cuando estuve participando con el Programa Nacional de Biotecnología, que uno decía como,
la regulación quedó por allá y los emprendimientos biotecnológicos, además que somos el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo, o sea, uno decía como la regulación, ese tema es como, es remar en Arequipe, es remar en Arequipe y es como que a veces, pues sí, o sea, digamos que tú tienes que trabajar muy de la mano con el regulador y el regulador, para mí, digamos que ha sido como muy abierto a todos los cambios no dicho, se ha portado muy bien con nosotros y yo creo que hasta inclusive hemos aprendido de la mano. Entonces, eso ha sido también pues un poco remar en el equipo. Lo segundo es tú como mujer, ¿cómo te posicionas en un sector donde en años e históricamente pues fue masculino? ¿Sí? Eso también es duro y es como remar en Arequipe, pero siento que como junto con Lina, como que nos veían como los bichos raros que eran las de ascenso, pero pues que hacíamos las cosas como chéveres y bueno, o sea, como que démosle la oportunidad. Eso también me pareció muy retador. Y por supuesto, la remada más en Arequipe es tú crear un producto que no existe, que está demasiado regulado y que era totalmente nuevo, y que, claro, las empresas decían, pero ¿cómo así? O sea, yo le voy a deber a mucha gente y lo mismo los inversionistas, pero ¿cómo así? O sea, esta empresa me va a pagar a mí y le va a pagar a 1000 personas más. Ese tema, eh, ese tema de cambiar el mindset, de, de explicarle un poco a las empresas como que tras la evolución digital y toda esta transformación digital trajo consigo pues nuevas opciones de financiación y dentro de las opciones de financiación está financiarte en el mercado de capitales. Era como, ¿what? O sea, ¿qué es esto? Y decir como, decirle al empresario como, en la plataforma tú puedes escoger las condiciones de financiación que le quieres ofertar a los inversionistas. O sea, tú eres libre. Y esto es un mercado. Si escoges una rentabilidad muy baja, no vas a vender tu campaña. Entonces, todo ese tema de yo puedo escoger las condiciones. Después de que, por ejemplo, en los bancos, pues obviamente en el banco tú llegas y te dicen cuánto te cuesta y ya sale. Entonces, todo eso es remar en el equipo, pero yo creo que igual de todas maneras, con aciertos, con desaciertos, lecciones aprendidas, fracasos, mangos bajitos, victorias tempranas, hemos podido lograr pues que esta plataforma se consolide y lo que te digo, ha sido como todo lo aprendido en el sector público se pudo aplicar acá, entonces es como una satisfacción muy chévere. Ahora toca esperar el siguiente nivel. Así es. André, ¿cómo aplicas innovación, tipo innovación interno? ¿Cómo se operativiza la innovación en Ascenso? Bueno, realmente digamos con el tema de los cambios del NUAM, ahora Ascenso pasó a la gerencia corporativa de innovación. Entonces, algo súper importante de mencionar, Ascenso hace parte de las 7 iniciativas de innovación pues, que tiene NUAM en los 3 países. Y ahorita, año hace poco, hace como 4 meses, se crearon como unas unidades de negocio en donde Ascenso, dentro de la gerencia corporativa de innovación, hace parte de la unidad de negocio de emprendimiento. ¿Sí? Entonces ahí digamos como que se permea por todos los lados pues el tema de innovación. La bolsa, particularmente, pues digamos, como yo traje el mood de, oiga, lo de emprendimiento corporativo, lo de innovación, pues ellos digamos, ellos, digo, talento y cultura y demás áreas, han venido como desde hace rato, como trayendo conceptos y aplicando procedimientos de innovación y pues esto se ve materializado pues en la creación de la gerencia corporativa de innovación. Ascenso como tal, pues digamos que nació con ese ADN innovador. Nosotros, desde un comienzo, siempre aplicábamos el tema de experimentación, pues que hace parte, pues, digamos, de una arista del tema de innovación. ¿Por qué? Pues porque no podíamos esperar a que funcionara y esperar 4 años a ver si funcionaba o no, sino, venga, probemos esto, si no funciona, listo, perfecto, miremos otra cosa. Entonces, digamos, como que el ADN de Ascenso siempre fue ese. Y lo seguimos, pues, digamos que haciendo. Aquí, pues las ideas obviamente no se matan. Ese es el primer mandamiento. Y lo otro es que continuamos con la experimentación. Nosotros todos los años hacemos, al comienzo del año, en enero, como
3, 3 de enero, hacemos un ejercicio de renuncias, escogencias, ¿sí? En donde vamos priorizando, bueno, ¿a qué renunciamos? Definitivamente renunciamos a esto porque esto no lo vamos a lograr, escojamos esto, foco en este tema. Entonces, eso lo que ha hecho también es que, eh, pues digamos que el equipo ahorita es pequeño, empecemos a priorizar y digamos como a que la gente que vaya entrando a Ascenso, pues tenga ese mindset de, ok, experimentación, no matar las ideas, hacerlo como de forma más sencilla. Si no funciona esta forma, pues entonces hagámoslo de la otra forma, no casarnos con ninguna idea. No, si una idea, digamos que para implementarla se demora 3 años, se mata porque no alcanzamos a hacerlo. Entonces, como tratar de actuar rápido, Que es lo que estás diciendo, es un ejercicio de estrategia, ¿no? Entonces, innovación y estrategia, pues están ahí completamente conectados. ligado, sí. Pero totalmente, o sea, no se pueden separar por nada del mundo. André, unas últimas preguntas cortas de cierre. ¿Qué estás aprendiendo en este momento? Estoy aprendiendo un tema que no tenía en el radar y que es un proyecto súper retador. Y estoy aprendiendo a ser mamá. Voy a ser mamá. Entonces, digamos que eso es totalmente nuevo para mí en la parte personal. En la parte profesional estoy digamos que entrando pues como a leer y a entender tú cómo puedes usar la inteligencia artificial para las ventas, porque particularmente lo que he leído es que la parte de ventas, pues digamos que por ahora no está como tan amenazada de la inteligencia artificial, porque al final tú necesitas a alguien que te hable y te venda. Todo el tema de prospección, cualificación y demás, sí lo puedes ir haciendo con IA, pero el tema como tal de la venta todavía es como, entonces estoy leyendo bastante de eso, pues porque al final necesitamos tener, digamos que ese apoyo tecnológico. Y ahorita, particularmente, voy a entrar en un proyecto, porque no sé si tú sabes que ahora, pues, eh, digamos que el ecosistema quiere impulsar todo el tema de Open Finance o finanzas abiertas. Y pues nosotros, por ser del sector fintech y demás, pues tenemos que también implementarlo. Entonces, estoy entrando en esas aguas desconocidas, pero pues que me parecen súper importantes empezar a tener eso. Felicitaciones por el primer proyecto. Los segundos, pero el primero suena muy, muy interesante. André, si te pudieras dar un consejo a la más joven André, iniciando en el mundo de innovación, ¿qué te dirías? Que básicamente no me case con paradigmas. Nosotros como que en la cultura colombiana siempre crecemos con muchos paradigmas y muchos como miedos, pero eso es de la cultura de nosotros, y no sé, en términos generales de la cultura latinoamericana. Yo me acuerdo que mi mamá cuando yo era chiquita era como, ¿cómo era por la noche? Como, se la va a comer el coco. Y uno, pero ¿cuál es el coco? ¿De cuál es el coco? Como que sí, como que te enseñan como a tener esos miedos. Ahorita estas nuevas generaciones ya no tienen tantos miedos y tantos paradigmas. Yo, yo le diría a la Andrea más joven como, quítese eso, em, cambie su manera de pensar, digamos como que salgas de su zona de confort, porque al final la vida es muy corta y uno puede llegar a hacer algunos pinos de cambios en la sociedad, pero hay que salirse y pensar de manera totalmente diferente. So, André, ¿y qué le dirías a un líder de innovación que está remando en Arequipe? Mira, lo que te acabo de decir, tengan mucha fe y como nunca pierdan como el impulso. Por lo general, la gente que trabaja en innovación le toca duro, le toca muy duro porque la alta gerencia pues le puede decir como, pero usted qué está haciendo, usted está perdiendo el tiempo, ¿cuáles son sus KPIs? ¿Cuáles son sus OKRs? ¿Cómo yo le mido? ¿Cuándo va a traer plata a la organización? Digamos que hay que tener como nunca perder la fe ni esa esperanza de, oiga, esto sí vale la pena. Hay que, voy a expresarme, no sé si mal, pero hay que racionalizar la innovación en términos de, porque digamos que muchos gerentes de innovación se quedan es en la ideación y demás, pero no, digamos como que no implementan eso que te acabo de decir, como ese nuevo match entre un problema o una necesidad y una solución que crea valor, ¿sí? O sea, eso de crear valor
es súper importante tenerlo en cuenta. Y tú como gerente, como líder de innovación, ¿cómo logras quitar ese y quitar ese paradigma, ese otro paradigma de que, ay, la innovación es creatividad, es ahí los post-its y las ideitas y chévere, la lluvia de ideas y ya con eso, no, es como tú materializas esa idea o esos fragmentos de ideas, porque la idea no es nada, o sea, la idea es solamente un insumo, y tú cómo lo materializas ya en un proyecto y ya cómo se vuelve proyecto. Y ahí es súper importante entrar, por ejemplo, o sea, un área de innovación necesita un comercial para poder vender todas esas ideas locas, esos proyectos locos de cómo me está pidiendo que me salga de mi core de negocio. eh, y también se necesita, pues, obviamente, alguien que te pueda apoyar en toda digamos que el management de los proyectos, ¿sí? Porque al final se materializan en proyectos, entonces tú cómo haces para que digamos como para que eso sí se vuelva súper real. Siempre mirar hacia adelante, nunca hacia atrás. Y otra cosa es como uno siempre tiene que tener como una visión y un poco lo que hablábamos siempre en Impulsa es tener esa ambición en el sentido súper positivo de vamos a cambiar esto, vamos a lograr esto. Eso es. André, muchas gracias por esta conversación. Yo definitivamente soy, le digo a Alejo que yo el podcast es una excusa para hablar, sacar tiempo para hablar con gente, una nota. Me encanta lo que están haciendo. Soy usuario, entonces, pues todos los éxitos para todos los proyectos que vengan y a todas las personas que estén escuchando. Por favor, si les gustó el episodio, van a ver a Docenso o Ascenso, pero van a encontrarlo a docenso.com y le mandan un mensajito a Andrea en LinkedIn que también está publicando bastantes cosas. Ahí lo tienen. André,